Faltan respuestas más de una semana después del paso de la Dana. Las consecuencias devastadoras de esta gota fría ha colocado en el centro de la polémica la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Ministerio de Transición Ecológica, con su ministra y también vicepresidente Teresa Ribera. Ribera no ha comparecido, no ha dado explicaciones, ni siquiera ha dejado claro que la vigilancia y la respuesta en los momentos más críticos esté a día de hoy bajo control. El silencio pesa mucho más en una semana como esta, en la que seguimos observando que la situación va a tardar mucho en poder volver a la normalidad. El ministerio que dirige Ribera es el responsable directo de esa confederación, un organismo fundamental porque monitorea los ríos, mide las lluvias, vigila los caudales y cuando hace falta emite la señal de alerta. En la teoría, cuando un cauce empieza a salirse de madre, el organismo debería alertar a la Generalitat y a los equipos de emergencia. En la práctica, lo que vimos el día 29 de octubre fue otra cosa bien distinta. En lugar de alerta, vimos calles convertidas en torrentes y en lugar de previsión, vimos evacuaciones tardías y caudales descontrolados. La Confederación intentó defenderse dando su versión de los hechos, una versión plagada de errores y mentiras. De hecho, fíjense que ni siquiera llegaron a acertar con la fecha de la Dana, situándola en el 29 de noviembre y no en el 29 de octubre. Quizás un nimio detalle, pero que aunque pequeño, dice mucho sobre la precisión o la ausencia de ella que maneja. Segundo, todavía más alarmante, presentaron un dato de caudal en el barranco de Pollo que subestimaba la realidad en 10 veces. Hablaron de 200 metros cúbicos por segundo cuando el valor real superaba los 2.000. El gobierno autonómico se desmarca y asegura que no recibió ninguna señal de alerta. En este caos comunicativo y de responsabilidad, el Ministerio de Transición Ecológica, y ahora sí, ha estado muy activo en sus canales, en sus redes sociales, difundiendo ahora avisos rojos y naranjas de la EMET sobre lluvias. Ahora. En fin, lo que queda claro con la visión global del asunto es que esto no es un problema puntual de gestión de una gota fría, va mucho más allá, porque hay una red de infraestructuras hidráulicas que parece estar sin atender y sin mejorar desde hace décadas. Hablamos de las obras pendientes de 3 presas en la región afectada que llevan en el tintero desde hace más de 24 años. La presa de Stumbeni, la de Marquesado y la de Montesa. La última dicen que sigue siendo viable, pero apenas se ha movido el papeleo de la declaración del impacto ambiental. En otras palabras, que si volviese a caer una Dana similar, volveríamos a juntarnos, a jugarnos la suerte a cara o a cruz. Teresa Ribera, que todavía sigue siendo vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, debería estar al frente, en la primera fila de una emergencia como esta y, sin embargo, parece estar más preocupada por Bruselas. Ya saben ustedes que el próximo 12 de noviembre tiene una cita en las comisiones de Medio Ambiente porque, como es conocido, quiere asegurarse un puesto como comisaria europea. En otras palabras, que lo de abandonar el Gobierno de aquí está sujeto a la confirmación del ascenso de allí. La responsabilidad sigue sin asumirse, los ciudadanos siguen esperando explicaciones y, sobre todo, soluciones. Sin embargo, para algunos la ambición en Bruselas pesa mucho más que el agua y el lodo que inunda Valencia. Muy buenos días, hoy es jueves, día 7 de noviembre. Recordamos que en el santoral del día de hoy celebramos San Ernesto, así que felicidades a todos los Ernestos que en estos momentos nos estén viendo, muy preocupados a esta hora por la situación de la Dana, porque seguimos conociendo lamentablemente que se siguen sumando más víctimas mortales. La última acaba de confirmarlo hace apenas unos minutos el diario Las Provincias. Han encontrado esa misma mañana los restos mortales de un niño de apenas unos 4 añitos. Enseguida les ampliaremos esta información. Por supuesto, tendremos que seguir analizando las responsabilidades políticas de toda esta gestión y nos fijaremos en qué es lo que está preocupando de verdad al Gobierno, aunque tendremos que hablar también de otros asuntos, de Radio y Televisión Española, de economía y, por supuesto, de esas elecciones en Estados Unidos que, contra todo pronóstico, contra todas las encuestas y todos aquellos expertos que decían que iban a ser unos comicios muy ajustados, la realidad se ha impuesto. Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Lo analizaremos a lo largo de toda esta mañana, así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, en el que saludamos ya rápidamente a los invitados de hoy. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Que adelanta el viernes al jueves por otros motivos de agenda, pero sin duda seguiremos para dar caña. No, vamos, eso no te quepa la menor duda. Es uno de los mayores placeres que tengo durante toda la semana.
Qué bien, me alegra escucharlo. Saludamos también a Polonia Castellanos, que se incorpora a esta mesa como tertuliana de Dando Caña. Un placer tenerte. Igualmente, muchísimas gracias. Y Carmen Lovelle, muy buenos días también. Un placer. Quiero saludaros para recordar una frase que nadie debe de olvidar jamás. La frase del presidente cuando dice: si necesitan ayuda, que la piden. Eso es inolvidable y pasará a la historia de la estulticia y de la falta de empatía y de un presidente de gobierno. Desde luego que sí. Saludamos también en esta mesa que nos acompaña en esta primera parte del programa Gabriel Serrano. Muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Enseguida vamos con tus crónicas de manicomio. Antes vamos a hacer un breve repaso de las últimas novedades que nos llegan desde la Comunidad Valenciana, porque se lo contábamos ayer aquí, de última hora se confirmaba esa detención de un hombre de unos 41 años, vecino de una localidad que está apenas a 4 kilómetros de Paiporta, esa zona cero donde se registraron unos problemas, incidentes con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, el pasado domingo. En la tarde de ayer se confirmó que hubo otras personas detenidas, ya han quedado en libertad, y esta mañana hay mucho malestar en la Guardia Civil. Atención por la rapidez con la que se ha gestionado este asunto. De hecho, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha hecho eco de esta misma noticia a través de las redes sociales. Publicaba un tuit esta misma mañana, luego se lo mostraremos qué es lo que ha dicho el presidente de Vox después de anunciar en el día de ayer una querella contra el presidente del Gobierno. Pero eso sí, lo que hemos conocido es un informe demoledor de la Guardia Civil contra Fernando Grande Marlaska, desmintiendo que el propio Pedro Sánchez fuera víctima de una agresión. Marlaska lo tenía claro. Había un riesgo real y evidente en la persona del presidente del Gobierno, quien incluso ya había recibido un golpe. Pero ahora un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil desmiente que Sánchez fuese agredido con un palo el pasado domingo en Paiporta. Él nunca quiso darle importancia a los hechos. Yo estoy bien, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Aunque desde su grupo, el Partido Socialista, lanzaron un comunicado acusando a grupos ultras de estar detrás del presunto ataque. Las diligencias previas ponen el foco en al menos 5 implicados. 3 ya han sido detenidos y uno de ellos, un varón de 41 años, ha sido puesto en libertad. Lo cierto es que el informe en sí no relaciona a los detenidos ni con grupos ultras ni tampoco con grupos de extrema derecha, aunque investigan si hubo grupos que quisieron incitar a la violencia en la visita conjunta con los Reyes y Carlos Mazón a Paiporta. Tras el visionado de la señal de las televisiones, también de los vídeos que desde el pasado domingo han circulado en las redes sociales, los agentes no han podido confirmar que el presidente hubiera recibido algún golpe. Un juzgado de Torrent ha abierto causa por delitos de atentado por el presunto golpe que recibiera el presidente, desórdenes públicos y daños. Un delito este último que tendría que ver con los destrozos de uno de los vehículos del presidente. La gestión que se ha hecho de este temporal, de las consecuencias catastróficas que suma, ha sido un asunto de debate de todos estos últimos días, sobre todo por la actuación del propio Gobierno central. El presidente de Vox en el día de ayer anunciaba una querella contra Sánchez y varios miembros del Ejecutivo. Espero que nadie se olvide de esto. No se puede blanquear más a este Gobierno. No se puede ceder a ninguno de sus chantajes. Hay que hacerle oposición. Oposición total. Oposición. Porque eso es lo que nos exigen los españoles. Y para eso nos eligieron. Por ellos hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales. Y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. El Gobierno se reafirma. ¿Alguien puede pensar que en los presupuestos de los municipios afectados del Gobierno de España no va a haber modificaciones obligadas para hacer frente con miles de millones de euros a lo que acaba de acontecer? Aunque cambia el término de chantaje por el de necesidad. Que lógicamente las cuentas del año 25 vienen también marcadas por las circunstancias. Yo creo que en estos momentos hay que eliminar afirmaciones como chantaje porque creo que están fuera de sitio. Desde el Partido Popular le advierten de que no aceptarán ningún tipo de presiones. Deben llegar ya, decíamos, y además no puede estar
condicionado a unos presupuestos. El camino son los reales decretos de crédito extraordinario, de ampliaciones de crédito. Y se reafirman en que los 10.600 millones de euros para ayudar a las zonas afectadas por la DANA no se pueden vincular a su sí a las cuentas públicas que solo con sus socios Sánchez no puede sacar. Lo secunda también el líder de Vox, Santiago Abascal. No tiene ningún límite, no tiene ningún escrúpulo y no tiene ninguna empatía. ¿Podía ser peor? Sí. Aunque desde el PP aseguran que Sánchez podrá contar con su apoyo al plan de ayudas que ya ha sido publicado en el BOE. La pregunta que ahora todos nos hacemos es si la vinculación de las ayudas a Valencia, Albacete y parte de Andalucía a las cuentas públicas es la única vía de escape para Sánchez. Lo cierto es que la Ley General Presupuestaria y la de estabilidad de la situación financiera permiten ajustes como la solicitud de un crédito extraordinario. Algo que si miramos en la hemeroteca ya hizo el gobierno de Sánchez para paliar los efectos de la pandemia o la crisis del volcán de La Palma, e incluso para comprar la colección de obras de la familia Thyssen. Un crédito de este tipo recibiría el respaldo mayoritario de la Cámara. Basta con aprobar un nuevo decreto ley para incrementar las partidas presupuestarias. Hace un mes, sin ir más lejos, Sánchez pidió uno de estos créditos para el Fondo de Inclusión Social, y para esto no era necesario vincularlo a los presupuestos. Desde luego que no, y encima me estaba contando José Ramón Riera que esta misma mañana ha podido acceder a una información muy interesante sobre estos presupuestos que se han ido aumentando en propio Consejo de Ministros sin tener en cuenta el Congreso. Efectivamente, vamos a ver, esta mañana, ayer por la tarde, a última hora, publicó el Ministerio de Hacienda en su microsite, su web, Banco de Datos Económicos y Financieros, lo digo para que cualquiera pueda teclear www.ministerio de Hacienda, y en la parte derecha de su web va a haber un microsite que pone Banco de Datos Económico y Financiero. Ahí se ha publicado unos datos de lo que se lleva gastado de los presupuestos generales del Estado desde el día 1 de enero hasta el 30 de septiembre. Pero lo que también hay en ese es el crédito concedido, o sea, como presupuestos generales el 1 de enero, y el que hay aprobado a día 30 de septiembre. Bueno, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se han modificado los presupuestos generales del Estado, que es la renovación del 2023 al 2024, en 25.100 millones de euros. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues mes a mes en los diferentes consejos de ministros. Se ha ampliado casi en 200 millones de euros los gastos de personal, se han ampliado en 2.200 millones los financieros, se han ampliado en 1.700 millones los gastos corrientes de bienes y servicios, se han ampliado en 12.100 millones de euros las transferencias corrientes para poder seguir mandándole a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas más dinero, porque si no, no llegaba. Pero todo esto se ha ido haciendo de tapadillo en los consejos de ministros. Hoy este consejo subo 1.500, el consejo siguiente que subo 500, y así hemos llegado a 25.100 millones de euros, y todo eso, nadie en el Congreso de los Diputados está informado, salvo que lo encuentres en estas bases de datos, en la cual, bueno, claro, como las manejan los funcionarios ponen las verdades, claro, que le dan, con lo cual, esto es Ministerio de Hacienda. Es increíble, 25.100 millones, pero es que, para que luego nos digan que se necesitan aprobar presupuestos generales para poder conceder 10.600 millones o créditos adicionales para Valencia. Es falso. O sea, esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y es más, en este caso, además, ocurre otra segunda derivada. Valdis Dombrovskis esta semana ha dicho oficialmente, oiga, al gobierno de España se le hace una exención fiscal para el tema de los damnificados por los hechos ocurridos en Valencia. Con lo cual, España tiene derecho a pedir una ampliación fiscal en el sentido de que puede tener más déficit, puede pedir más deuda sin ser penalizado para este tema. Es decir, no necesita la aprobación ningún tipo de presupuesto general. Todo lo que nos ha contado el otro día... Pero no para más gasto político. No, efectivamente, porque ya se han metido 25.000 millones para más gasto. Con esto se podría haber hecho sin necesidad de pasar, vuelvo a repetir, por el Congreso de los Diputados. El Gobierno tiene autoridad y autonomía y capacidad, de acuerdo
Además, a lo que le ha dicho en estos momentos el vicepresidente ejecutivo y que lleva toda la parte económica de la Comisión Europea. O sea que esto es una vergüenza, claro, pero absoluta. Pero si es que prometer es gratis. Ha prometido esto, ha prometido vivienda social, ha prometido lo del volcán. Prometer es gratis, pero luego no va a ningún sitio. Es decir, luego realmente lo que promete, como es un mentiroso, yo creo que patológico, le da todo igual y ese dinero no llega nunca. Yo creo que a los del volcán de Canarias no ha llegado todavía. Es preocupante porque no solo es un tirano y un déspota, sino que además es mal gestor. Porque entonces ya, claro, la mezcla de las dos cosas es un caos absoluto. Nosotros en Abogados Cristianos estamos estudiando también una querella, igual que han puesto Vox y han puesto otras asociaciones, pero sí que es el mismo delito, que es el de homicidio imprudente, pero nosotros vamos a esta milonga, que para mí es una milonga, del cambio climático, que lo que ha forzado es a que no se limpien barrancos y demás, y que lo que ha hecho es que el daño sea muchísimo mayor, porque no era el daño solo el agua que se arrastraba, eran todos los troncos y toda esa no limpieza que se había hecho en aras del cambio climático. Que ahora, si niegas el cambio climático, eres un negacionista y te ponen, pues yo lo niego y además a la vista está que no sirve para nada, sino para todo lo contrario. Yo creo que tiene que tener una responsabilidad penal, aparte de tener una responsabilidad civil, que lo pagaremos todos, pero creo que tiene que tener una responsabilidad penal. Y creo que por lo menos los ciudadanos deberíamos tener la garantía de que se estudie si hay un delito. Es decir, a ese hombre que supuestamente ha tirado un palo, no sabemos si va a haber una responsabilidad de este hombre, si cometió un delito o no, pero lo están investigando. Por lo menos investigar si este señor ya se salvó de cualquier investigación en la pandemia, que somos el único país al que no se ha investigado a nadie, aquí por la pandemia no ha pasado absolutamente nada, por lo menos que se investigue, es decir, por lo menos que los jueces hagan su trabajo, que con toda la información y con todos los datos vean si este señor, aparte de lo que está haciendo su mujer, su hermano, sus padres, su suegro, aparte si él también está haciendo algo. Por lo menos esa garantía, ese derecho que tenemos todos a la tutela judicial efectiva, que se manifieste aunque sea un tirano y un déspota. Desde luego. Desde luego que hay muchísimas cosas que habrá que investigar, cómo funcionan las confederaciones hidrográficas, cómo fueron esos avisos, quiénes tienen esa responsabilidad. Todo eso habrá que investigarlo, pero en este momento en que hay que acudir de la forma más rápida, más urgente, más poderosa, más importante, a ayudar a quienes están sufriendo, a quienes lo han perdido todo, a quienes han perdido la vida. No nos podemos permitir tener un presidente que diga que me lo pidan. Es que los recursos del Estado no son de él, son de todos. Ellos los manejan o los distribuyen si tienen una mayoría. Y ahora mismo quiere otra vez incurrir, y estoy de acuerdo ahí con vos y con Pepe, en un chantaje. Y con lo que ha dicho el compañero, para nada hace falta que le aprueben los presupuestos. Lo que busca, sin pensar en la gente que ha fallecido, sin pensar en el dolor, en el malestar, en la ruina que existe en Valencia. Además se está hablando solo de una comunidad autónoma, pero también ha afectado a otras comunidades autónomas. Por tanto, no tienen salida ni él, ni tampoco la ministra de Defensa, ni el ministro Marlaska, ni todos aquellos que contribuyen a que siga engañando a los españoles. Un hombre en que en el momento en que hay que decir aquí estoy solo ante el peligro, o me bajo al barro con los demás, o aquello de todos murieron con las botas puestas, se largó, se escapó. Y ahora quieren buscar culpables, y dijeron la ultraderecha y esos periódicos que los apoyan, a los cuales también les exijo su responsabilidad, porque ya no estamos jugando con criterios políticos. Como tú has dicho, aquí hay responsabilidades penales y hay que exigirlas, porque el deber de socorro nos compete a todos. Si yo veo a alguien ahogándose, tengo que intentar salvarlo, y resulta que hay un gobierno que dice que me lo pidan porque es una comunidad del PP. Mire, perdonen, creo que en el tiempo que he estado aquí, que vengo, y quizá a lo largo de toda mi vida en política, nadie me oyó llamar sinvergüenza a nadie. En esta ocasión, y que me lleve también al juzgado y que diga que soy de ultraderecha, vale, es un sinvergüenza, pero no solo el presidente, él solo
no puede hacer todo esto. Lo hace con la ayuda de esos ministros, de esos diputados, de esos cargos que saben que si pierden a Sánchez, ellos no volverán a tener esa situación de grandiosidad. Critican a aquellos que donan, critican a aquellos que van allí a trabajar, porque son incapaces de decir: yo entrego mi sueldo, esos que acaban de nombrar, 4 más para ganar 100.000 euros al año. ¡Qué dolor tiene él y sus diputados por Valencia, por los damnificados, cuando convoca un pleno y tiene un pleno para nombrar a 4 consejeros de Televisión Española y de eso tener la hablaremos mayoría? después. De eso vamos a hablar después, Gaby. Yo me temo que, evidentemente, ahora está todo más o menos reciente, ha pasado un poco más de una semana. Entonces, aquí, cuanto más tiempo pase, va a ser mucho también más complicado buscar las responsabilidades, porque ya hemos visto, por ejemplo, el ejemplo del volcán de La Palma, los damnificados, lo que siguen sufriendo años después de que haya ocurrido, y más cuando estas investigaciones las tienen que liderar los propios que están involucrados en el asunto. Entonces, sí, desde fuera, evidentemente, pues sociedad civil, partidos, grupos políticos, querellas, etcétera. Hay que intentar indagar a fondo para ver qué ha ocurrido. Pero a día de hoy, los que están en el meollo son los propios que están dominando ese conjunto de información. Y aquí hay algo que creo que es clave en todo lo que está ocurriendo. En tema de la comunicación, hay un emisor, un receptor y un mensaje. Que escucha a día Televisión de hoy Española, no hay comunicación no sabe nada alguna con todo lo que está pasando. Entonces, siempre, y poca información que sale están diciendo que son bulos, que si la ultraderecha, que si los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que, evidentemente, cuando ocurren estas situaciones, a lo mejor nadie se podía haber previsto. Hemos visto información, la apertura, como datos, que luego también comentaremos, de la responsabilidad, Teresa Rivera, los grupos que lideran, los grupos de trabajo, eso se puede controlar y prevenir. Pero una vez que ocurre, ahí es cuando el mensaje hay que soltarlo a la población. Entonces, el problema es que sí, puede haber un ministro tuiteando todo lo que están haciendo en las carreteras, que ahora se le está lavando como si fuese un héroe, cuando es el único ministro que está trabajando. No, perdona, estás trabajando y es lo que tienes que hacer. Pero ¿dónde está el resto de ministros? Entonces, cuando hay responsabilidades, una persona dice, vale, le pones como objeto, vamos a preguntarte, pero el problema es que a la persona que se le pregunta no está ni se le espera. Entonces, ¿a quién vamos a preguntar? Yo creo que es el problema, que la falta de comunicación que está habiendo, falta de datos oficiales, cómo se está trabajando, es todo muy hermético. Muy poca información tenemos de quién preside los grupos de trabajo, los comités, pero qué se está haciendo realmente por las personas afectadas, y yo creo que es uno de los graves problemas que está pasando. Perdona, tenemos imágenes de niños llevando comida, ayudando, que las gentes los abrazan por lo que están haciendo. Y tenemos un presidente que, en lugar de decir, no pasó nada, yo he salido de allí, pero claro, no quiere hablar de eso, y entretiene a la Guardia Civil buscando a quien dicen que tiró un palo. Mire usted, los cargos tienen cargas y tienen obligaciones, y estamos en una situación de una crisis nacional y de una emergencia nacional, y está previsto en la Constitución y en las leyes, incluso en las leyes del Ejército. Hay que acudir de inmediato, y no lo han hecho y son responsables. Y mal haya a aquellos periodistas, perdonadme que lo diga, que lo están tapando, porque lo saben igual que lo sabemos nosotros. Hay otros periodistas que sí que están fijándose en esas irresponsabilidades. De hecho, hoy nos encontramos con varias informaciones en la prensa que nos ayudan a entender y a comprender un poco más esta situación. De hecho, fíjense, portada de ABC esta misma mañana: Seguridad Nacional, avisó al Palacio de la Moncloa 12 horas antes de que se iban a producir tormentas muy fuertes. Atención a lo que publica también en su portada, lectura recomendada, la escribe Alejandro Entrambasaguas en el diario El Debate. El encargado del gobierno de los Ríos Valencianos es un afiliado del Partido Socialista que solo ha hecho 2 obras desde que llegó al cargo. Se pueden imaginar el enfado de nuestros agentes también con esto, porque en muchas ocasiones nos han contado cómo ellos iban a trabajar incluso vestidos de paisano para que no se les pudiese reconocer. Han convocado una protesta este mismo sábado, día 12 de noviembre, frente a la subdelegación del Gobierno de Alicante
Alicante bajo el lema de policías indignados, ciudadanos abandonados. Les decía antes que también Santiago Abascal había reaccionado precisamente a ese malestar existente en la Guardia Civil. Creo, compañeros, que ya podemos ver esa publicación que ha hecho esta misma mañana en redes sociales, en X, antes Twitter, asegurando que han puesto todo el Estado al servicio y protección del poder de una familia corrupta, los voluntarios criminalizados, las víctimas detenidas. Y en medio de esa protección del poder también hay una protección, Gaby, vamos ya con tus crónicas de manicomio, hacia Teresa Rivera, a la que ni está ni se le espera. Entonces, vicepresidente del Gobierno y ministra de Transición Ecológica. En el Congreso y el Senado ha habido 13 sesiones, ¿vale?, entre septiembre y octubre, pues solo ha aparecido a 3. Y en estas últimas semanas, de hecho, hemos visto sus redes sociales, retweets de lo que está ocurriendo en la Dana, de los damnificados, voluntarios. Luego hemos visto otra de cuando el ataque al presidente, pero lo que estábamos comentando antes, ¿qué se está haciendo para poder solventar este problema? O al menos es muy difícil de solventar, pero ¿cómo se va a encauzar la línea de trabajo para que por lo menos salgamos un poco adelante? Se ha comentado antes que su ministerio es el que lidera la Confederación Hidrográfica del Júcar, hidrográfica. Todas. Entonces, vamos a ver unos datos que son bastante llamativos, porque quiero recordar que este organismo pues se encarga de prevenir las lluvias que vengan, sí, de claro, la cantidad de agua que llega, los vientos. Entonces, ¿cómo puede una lluvia provocar un estado en una población? Pero es que quiero recordar que en el año 2004, una publicación que vamos a ver ahora, es que unos técnicos, esto es de la página de información del agua, que dice que los técnicos advierten de que solo la presa de Vilamarchán evitaría otra gran riada en Valencia. Esto es hace 20 años. Esta construcción hubiera evitado parte de lo que ha ocurrido. Pero claro, en estos 20 años no ha habido ningún equipo que se haya puesto a trabajar sobre ello. Claro, y luego, si comentamos más datos, en el año 2020, Teresa Rivera empezó un proyecto, ¿vale?, que es unas prescripciones técnicas para la redacción del proyecto Vía Verde de conexión del Barranco del Pollo con el nuevo cauce del río Turia. Claro, esto es 2020, entonces empezó a redactar este proyecto. En diciembre de 2023 este proyecto no estaba finalizado. A día de hoy no hay ninguna licitación, no hemos encontrado ninguna licitación alguna que una empresa para llevarlo a cabo. Entonces, que aquí se está viendo un poco es cómo funcionamos, porque si además decimos que Teresa Rivera se está preparando para la semana que viene presentarse en Europa, claro, una semana entera sin aparecer, cancelada agenda oficial, para poder presentarse el próximo martes es cuando tiene estas audiencias y el 27 de noviembre es cuando se votará en la Cámara Europea. Entonces, a eso me refería antes a la hora de buscar responsabilidades. Cuando se buscan responsabilidades, la principal responsable no está y no se le espera. Ya es que es más, porque nadie del Ministerio, nadie que sea técnico, que trabaje en el campo del día a día, está presente en los grupos de trabajo. Y esto también es una cosa del Partido Popular que está denunciando, que en sus equipos de trabajo, para intentar solventar este problema de la Dana, no tiene nadie del Ministerio, que es el que tiene gran parte de responsabilidad de todo lo que está ocurriendo y gran parte de responsabilidad sobre todo a la hora de actuar. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya nadie del Ministerio trabajando en lo que está pasando? Pero es que, claro, si vemos también ahora quién dirige el perfil que dirige pues esta confederación, este perfil en su currículum, Miguel Pollo Cabellán, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el que avisó tarde además a la Generalitat Valenciana, ¿vale?, del desbordamiento del Barranco del Pollo. Antes hemos visto cómo los técnicos ya avisaron, antes hemos visto cómo ese proyecto, en principio, que estaban preparando, que sigue sin existir, pues esta persona, claro, igual se le olvidó decir que también pertenecía al Partido Socialista. Qué raro. Mira, ayer recibía... Si me permites una cosa, simplemente me gustaría decir... Primero Carmen y luego Riera. De un ingeniero de caminos que además estudió en la Politécnica de Valencia y me decía claramente, yo no me dediqué a temas hidráulicos, pero tengo íntimos amigos que esa ha sido su vida y me mandaba informes de esos técnicos. Yo quiero saber si alguno de los ministros que tenemos, todos, ponlos todos, no solo de la que has hablado, son capaces de acudir a los técnicos, de saber lo que ocurre, de aparecer allí en el terreno, como tú dices, pero rodeados de la gente que sabe organizarse y que sabe trabajar ante las catástrofes. Podemos tolerar
que mienta un señor y diga no tengo manchados los zapatos o tengo manchados los zapatos de barro. Podemos tolerar en eso, pero que se mienta en cuestiones tan graves como esta no podemos tolerarlo. Margarita Robles no ha querido mandar al ejército y no lo ha mandado, y lo puedo decir porque no soy del PP, porque es una comunidad del PP, y mal nos va a los españoles si cuando los que defienden las autonomías, cuando llega una situación tan grave como esta, quieren demostrarnos con su actitud que tener autonomías es un fracaso, porque resulta que el Estado no puede funcionar. Pero si tiene las leyes, me parece que es una ley, es la Ley 17/2015, Ley del Ejército, que dice claramente cómo tiene que ser la intervención de las Fuerzas Armadas y la urgencia de la intervención de las Fuerzas Armadas. Y cuando dicen, no, es que estaba allí el presidente de la comunidad y no me dejaba, pero qué alcalde o qué presidente de la comunidad no deja entrar o impide entrar al ejército si lo manda quien lo tiene que mandar? Margarita Robles ha incumplido con su obligación moral y legal, y por tanto es responsable de lo que está ocurriendo. Y Marlaska era el que tenía que ponerse al frente, porque lo dice también la ley, que pasan las responsabilidades al Ministerio de Interior, y por eso no quieren zona catastrófica. Son falsos, pero hacen daño a la gente. No, simplemente lo que quería es refrendar un tema. Vamos a ver, el día 12, es decir, Teresa Rivera tiene que pasar el examen, ¿vale? Pero hay una cosa que no todo el mundo sabe, y es que en el 2019, de todos los candidatos a comisario, tres fueron rechazados por el Parlamento Europeo. Es decir, el Parlamento Europeo tiene la capacidad de rechazar directamente a un candidato o todos los candidatos que presente Ursula von der Leyen. Esto quiere decir, y desde aquí lo que quiero es que me escuchen los miembros del Partido Popular Europeo, los miembros del Grupo Conservador, los miembros de los que forman donde está Vox y que con la gente, con los húngaros. Sí, es el momento de llegar al Parlamento Europeo y de rechazar a Teresa Rivera, de cargársela. También te digo que a lo mejor es mejor que se vaya. Vamos a ver. Lo que creo que sería absolutamente fantástico es que esta señora pase por allí y que además quede marcadita con una cruz de que el Parlamento Europeo la rechaza como comisaria, porque de verdad lo que ha hecho en esta ocasión, que no es ni más ni menos que olvidarse de lo que estaba pasando para estarse exclusivamente preparando para su examen, me parece absolutamente indecente, porque cobrar el salario lo ha seguido cobrando. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad. Gaby, no te marches, porque a la vuelta vamos a hablar de un asunto muy interesante en el que has estado trabajando en estas últimas horas. Antes, apunten las siguientes fechas, porque la Conferencia Episcopal Española ha anunciado una colecta especial y una misa también en la Catedral de la Almudena por todos los afectados de la Dana. Todos los obispos de España celebraremos la Eucaristía el martes de esa semana en la Catedral de la Almudena de Madrid, ofreciendo lo más radical que puede ofrecer la Iglesia, que es la esperanza en Jesucristo resucitado. Y luego el domingo siguiente, el domingo 24, convocamos a una colecta nacional. Es decir, en todas las Eucaristías que se realicen en España en ese día, pero también por todas otras vías de posible colaboración, convocamos a los católicos y a todos aquellos que quieran también sumarse a esta iniciativa a una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda. Casi son ya 220 las víctimas mortales de esta dana. Acabamos de conocer, como les informaba antes,
que han encontrado en Ribarroja, en Valencia, en una zona inundada, un cadáver de un niño de 5 años. Nos encoge el alma hablando de todas estas víctimas mortales, porque detrás de cada fallecido está la historia de una familia devastada por la tragedia. Pero atención, y nos gustaría que corriera la voz de esto que les voy a contar, porque ya saben que Pardo Stone Design son amigos de esta casa, y esta misma mañana se han puesto en contacto con nosotros porque ellos quieren tener un detalle, un gesto con todas esas familias que han tenido que sufrir el fallecimiento de una persona cercana, y les van a regalar una lápida personalizada. Es totalmente gratuito, simplemente tienen que hacer la llamada a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 965-687-347. Así que si en este momento hay algún espectador de Valencia que nos esté viendo, que conozca a alguna familia que haya tenido que lamentar alguna víctima mortal, les pedimos que le trasladen esta información, este número de teléfono, porque quieren tener ese gesto, una lápida personalizada de forma gratuita para todos ellos. En fin, pausa ahora sí para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Estas son las últimas imágenes que nos están llegando desde la Comunidad Valenciana. Miles y miles de ciudadanos voluntarios que hacen lo que pueden, que siguen volcados con aquellos municipios que han sido los más afectados, también los que menos, con este paso de la Dana, que ha destruido a familias, que les ha dejado durante días incomunicados, sin líneas móviles. Muchos de ellos a día de hoy siguen estando sin agua, siguen estando en algunos casos también sin luz, a pesar de que los datos difieren mucho de los testimonios reales que nos están llegando desde esos puntos. Ellos son los voluntarios, los verdaderos héroes de esta misma tragedia. En estos últimos días, de hecho el primer día, si no me equivoco, ya saben ustedes que el resto de medios de comunicación hicieron campañas especiales, se pusieron en colaboración con la Cruz Roja para ayudar a los afectados de la Dana. ¿Cuál fue el asunto de polémica? Que a nosotros, los periodistas, que muchos estaban allí, decían: es que no he visto a ningún voluntario de Cruz Roja ayudando en las calles de Valencia, no he visto ninguna de las mantas rojas que entregan a los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias, a Ceuta o a Melilla. Es que no hay nadie de Cruz Roja ayudando directamente a los afectados, más que esos voluntarios que lo hacían simplemente por su propia voluntad. Enseguida les voy a contar qué es lo que me ha trasladado esta misma mañana desde el Departamento de Comunicación de Cruz Roja, porque han conseguido recaudar más de 20 millones de euros. Sin embargo, hemos querido fijarnos en sus cuentas. Atención a las subvenciones, atención a lo que destinan a gastos de personal. Cruz Roja es una institución internacional basada en el movimiento humanitario, funcionando a través de convenios internacionales con los estados y organismos. Están presentes en muchas partes del mundo y cuando existe un impacto social, un conflicto armado o surge una necesidad humanitaria, actúa en favor de las sociedades. Se financia a través de aportaciones voluntarias de administraciones públicas, entidades privadas y millones de personas. En España actúa bajo la protección del gobierno. Recibe mucha cantidad de dinero en subvenciones. En el año 2023 batieron un récord. Recibieron más de 1 billón de euros entre captación de recursos, prestación de servicios, ventas, subvenciones. Sus ingresos crecieron más de un 37% comparado con el año anterior. En la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del 2023 demuestra que recibieron en total 518 millones de euros, entre ingresos accesorios y otros de gestión de corriente y subvenciones de explotación. Y el gasto en personal fue de 475.128.000 euros, lo que supone un 92% de las subvenciones percibidas. Además, en servicios exteriores, otros gastos de explotación fueron más de 146 millones de euros. Del gobierno fueron 600 millones, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad social Cruz Roja Española para la puesta en marcha durante el año 2024 del programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica, un programa que empezó en 2023. Las cuentas así lo demuestran, pero que tuvieron finalización en abril de 2024. Cruz Roja es una de las organizaciones que más perciben subvenciones. Y teníamos muchas preguntas que hacer a la Cruz Roja. Esta misma mañana nos hemos puesto en contacto con el equipo de comunicación para preguntarles diferentes cuestiones. Lo que me han trasladado es lo siguiente, que siempre hacen una campaña de recaudación antes de poner en marcha
las ayudas como tal materiales. Consideran que lo recaudado es de más de 20 millones de euros, aunque no saben decirme una cifra exacta. Me han dicho que a lo largo del día de hoy nos lo podrán confirmar. En los próximos programas trataremos de ampliarles también esta información. Les preguntamos también si los voluntarios, ¿dónde estaban el primer día? Pues lo que dicen es que todos los equipos estuvieron prealertados desde el primer día, pero que sin embargo la logística era muy complicada, el poder llegar, y que encima se les unió otro problema, que era la inundación de varias de sus sedes. Esto es lo que me dicen tras preguntar, como decimos, si los voluntarios se movilizaron desde el primer día. En comunicación tampoco han sabido precisarme, vamos a intentar confirmarlo, se lo ampliaremos en cuanto lo sepamos, cómo se van a canalizar en estas ayudas, porque lo que hemos preguntado es, tenemos un paquete de, según esas estimaciones, de más de 20 millones de euros, ¿en qué se va a gastar ese dinero? Si se van a dar mantas, si se van a dar alimentos, si se va a dar agua, ¿cuál es el plan de ejecución de ese presupuesto? No se sabe. Me desvían a otra área que veremos qué es lo que nos dicen. Y sobre las ayudas recibidas, subvenciones públicas, frente a esas subvenciones tampoco hemos obtenido desde el Toro Televisión una respuesta. Bueno, ya sabes lo que dicen de la Cruz Roja, que poco de cruz y mucho de roja, entonces al final es lo que hay. A mí lo que me molesta es no solo la falta de solidaridad, entre comunidades autónomas, sino ver la mucha solidaridad que hay con otros países, lo cual me parece estupendo, y que aquí no hay nada. Presumía la señora Margarita Robles de que habían llegado los primeros al terremoto de Marruecos. Oye, pues estupendamente, pero ¿por qué no llegáis los primeros también a lo que está pasando en Valencia o en Castilla-La Mancha, que como bien decís también hay otras comunidades autónomas? Aquí lo mismo, vemos que bailan, que les dan mantas, que van a hoteles, que van a balnearios que yo no me puedo permitir. ¿Por qué no van estos pobres hombres que han perdido su casa, que estaban en casa sin luz y sin agua? ¿Por qué no les llevan a hoteles? ¿Por qué no les dan esas mantas? ¿Por qué no hay ninguna ayuda? Entonces, son nuestros impuestos, ¿no? No es magia, son nuestros impuestos, pero parece que son nuestros impuestos los que van a otros sitios, pero que no se quedan aquí. Partiendo que además hay mucha gente voluntaria de Cruz Roja que está muy bien intencionada, pero parece ser que, pues eso, poco de cruz y mucho de roja. Dentro de este terror, horror, tristeza, lo tremendo que está pasando, lo positivo, una vez más, es la reacción de la gente. Cuando se dice los españoles o la sociedad civil, los españoles en los momentos de apuro, en los momentos de tragedia, allí están. Y quienes fallan son los políticos, es lamentable, pero hay muchos políticos a los que están tapando. Lo cierto es que si tú vas inmediatamente y mandas tus soldados a Marruecos y a otros países, tenemos contingentes de soldados en otros países, ¿cómo no van a actuar aquí? Además, parece que según los datos, solo en el entorno de Valencia hay 3.000 soldados de diferentes ramas del ejército, pero tampoco se dice, o sí, hay gente que lo sabe y se ha publicado, que Margarita Robles en este momento ha dejado sin competencias al mandamás del GEMAD, que en realidad es el mandamás de todos los ejércitos y que tenía que estar enterado y que tenía que estar al frente y que tenía que ser responsable. Pero se pone con la UME y llevan al mandamás de la UME, teniente general, lo llevan hacen como en la pandemia, una rueda de prensa tapándose con los militares y con la Guardia Civil. Pues el de la UME, Javier Marcos Izquierdo, llegó al cargo nombrado por Margarita Robles, teniendo menos antigüedad que otros aspirantes. Esto fue en marzo del año pasado y este año, no, eso fue en agosto del año pasado, y este año, en marzo de 2024, doña Margarita Robles lo propuso para el nombramiento de teniente general. Por tanto, yo no tengo nada que desconfiar de un militar, pero sí que un militar, precisamente, si no tienen que mostrar nunca su intencionalidad o su ideología política, no tiene nada que hablar o que decir pensando este
públicamente este es el responsable o este no. Y resulta que el señor del GEMAZ no habló de la delegación de gobierno, porque en todas las comunidades autónomas hay un delegado de gobierno. Aquí también lo hay, es una mujer, una delegada de gobierno. ¿Alguien ha hablado de ella? No tenía ninguna responsabilidad. La tiene total, porque además, como decimos, a ver, yo fui alcaldesa de un municipio no muy grande, pero la situación de este municipio transfronterizo y a orillas del río Támega, que varios inviernos se desbordaba, un río que además va a desembocar al Duero, pero ya en Portugal, siempre que queríamos hacer algo desde el municipio, teníamos que llamar a la Confederación Hidrográfica, que además estaba en Zamora, no estaba ni siquiera en nuestra provincia. Luego, las responsabilidades del gobierno, del Estado, están muy claras. Y yo, no sé, me gustaría pediros perdón a todos, quizá por la emotividad que tengo hoy. En absoluto. Pero es que... Gracias. Me parece tan grave lo que está ocurriendo y esa inhibición y esa falta de empatía, de solidaridad, de cariño hacia su pueblo por parte de un presidente y de todo el conjunto de ministros del gobierno. Pero si el presidente estaba en la India, que me perdonen los indios, lo digo con todo respeto, los hindúes, que estaba haciendo el indio con su mujer vestida de Bollywood y dice que siguió desde allí. Y cuando llega aquí a España lo que hace es convocar ese pleno para no perder el dominio en televisión. Date cuenta que en la India había carteles con su foto, pues eso, aquí llega a un pueblo y le tiran un palo. Entonces se vino aquí porque no le quedaba más remedio, pero si hubiese quedado toda la vida en la India. Por este otro lado, Riera. Ella vestida de Bollywood. Yo creo que es llamativo porque Cruz Roja se basa y tira de voluntarios en la hora de hacer estas acciones, en la hora de ir a diferentes sitios, la ayuda humanitaria. Pero claro, cuando vemos estos datos de la propia auditoría que les hace una empresa, EY, claro, son 518 millones en subvenciones de explotación. Claro, porque yo a la hora de ver las partidas pone subvenciones en muchos lados, pero a la hora de juntarlo todos los ingresos, claro, la cantidad es de 1 billón, pero es que luego las subvenciones están, subvenciones de explotación, luego hay otro apartado que pone subvenciones, luego apartado administraciones públicas. Entonces, que el dato ya en sí no sabes muy bien la información, claro, evidentemente ellos la controlarán, pero alguien ajeno a eso, yo no soy experto, aquí tenemos un experto en economía, yo lo miro y digo, ¿de dónde sale cada número? Pero claro, en este caso son 518 millones. En este tipo de subvenciones, 475 se van para gastos de personal. Salario, pero ¿cuánta gente trabaja? Si el resto son voluntarios. Eso es. Entonces, ¿de dónde sale tanta gente de presidencia? ¿Qué departamentos manejan? Pues, y luego se llama, se pregunta. No conocemos. No es magia, habrá que preguntar a alguien, claro, habrá que preguntar a alguien que de esos 475 millones esté llevando algo de dinero para el bolsillo. Hombre, no es magia, son tus impuestos. Vamos a ver, a mí me sorprende muchísimo una cosa, y es que yo en mi casa tengo una señora que es voluntaria, es decir, de la Cruz Roja, es decir, y que varias veces a la semana ayuda en nombre de la Cruz Roja a una persona, bueno, a un ciego en concreto. Y le pregunté el otro día, ¿te ha llamado la Cruz Roja para que te pongas a disposición para hacer algo en el tema Valencia? Dice, no, a mí no me ha llamado nadie. Es más, dice, yo sí he llamado, pues si me necesitáis para algo. Además es que tengo familia en Valencia. Demostrará eso. Ninguna respuesta. Es decir, bueno, estarían buscando los 20 millones, ¿no? Sí, claro, bueno, pero yo lo entiendo. Eso, y entonces, pues, como no tenían los 20 millones, pues no podían poner como tantas otras ONGs, quien recibe una subvención tan grande directamente del gobierno, luego está bajo el gobierno. Yo, Alba, os agradezco que habéis sacado el tema de la Cruz Roja, porque honestamente no lo había pensado. Pero efectivamente, vemos a los inmigrantes enseguida, la manta, y están allí. Claro, eso le gusta al gobierno y los manda el gobierno, pero aquí nuestra gente tirada en el barro. De verdad, chapó
para todos no solo los eso, que están sino que allí ahora como está ayudando, pasando con la llegada de inmigrantes, valencianos. el gobierno es el que está trasladando a diferentes puntos de la península. Pero es que ahora hay otra partida más de 675.000 euros para la Cruz Roja, para que sea Cruz Roja la que traslade a los inmigrantes. Sí, sí. Pero para las víctimas de la Dana ya lo ven. Sí, yo sigo mucho a Elisa Vigil, que es tertuliana de esta casa, Ya y hace con la muchos años. con la que me llevo francamente bien. Y el otro día estaba organizando un auténtico... Mano a mano con Fundación Madrina. Efectivamente, organizando un auténtico sarao, y desde aquí la quiero felicitar, porque es que lo que estaba preparando esta chica, moviéndose por todas sus redes sociales donde tiene miles de seguidores, sí, es para darle las gracias, porque Desde luego que sí. sobre todo ver a la gente joven, que yo creo que esto sí que es importante, porque hemos estado en muchos momentos criticando a los jóvenes que parecía que pasan, que dejan, es decir, han dado un ejemplo en esta crisis que hemos tenido. Sí, han dado un ejemplo de solidaridad que desde aquí chapó. Vamos a ver, sí, para que que de partida no me pienso volver a meter con los jóvenes ni por casualidad. Nos tenemos que quitar el sombrero ante muchos de ellos. Hay que quitarse el sombrero. No te metes por ti mismo. Gaby, fantástico trabajo ese informe realizado sobre la Cruz Roja, y gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros siempre. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad, pero ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde, no dejamos de lado lo que está sucediendo en nuestro país por ese paso devastador de la Dana, y además porque en unos minutos ya les adelanto que recibiremos una visita muy importante aquí en Dando Caña y que seguramente también nos reconforte en estos momentos de dolor. Pero vamos a hablar de otro asunto, vamos a centrarnos en Radio Televisión Española, porque recordarán que hace apenas una semana ya y 7 días, el miércoles, en las primeras horas en las que empezábamos a observar esas consecuencias de todas las riadas, pues la actividad política seguía su curso. Era miércoles a las 9 de la mañana, daba inicio la sesión de control al Gobierno. Desde el Partido Popular se pedía que se suspendiera, pues bien, no se suspendió, se mantuvo, se paralizó todo, menos la votación de ese decreto del asalto de Radio Televisión Española. Pues bien, más de una semana después, el Consejo de Informativos de Televisión Española, atención, Marién Vallejo, ha convocado protestas por todos esos nombramientos a dedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Efectivamente lo vamos a ver porque es un asunto bastante polémico actualmente sobre Radio Televisión Española, más concretamente la elección de sus consejeros. Como decías, el episodio más vergonzoso con respecto a este tema se vivió el pasado miércoles. Fue el primer día de caos en Valencia tras la Dana y, como ya hemos recordado, pues se suspendió esa sesión de control al Gobierno, pero no la votación sobre Radio Televisión Española. Y no se hizo porque el Gobierno pues no quiso. Ahora la mirada se centra en los consejeros propuestos por el PSOE, Sumar, el PNV, Esquerra, Podemos y Junts. Ellos han presentado una lista conjunta de 11 consejeros que van a ocupar cargos en el Consejo de Administración de la Televisión Pública. José Pablo López es el que se perfila como posible nuevo presidente. Es actualmente el director de contenido de Televisión Española. Sin embargo, 5 de esos consejeros están propuestos por el Partido Socialista y llama la atención la relación que tienen con el socialismo. Esther de la Mata es la directora de comunicación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una persona así muy afín a Félix Bolaños. Angélica Rubio es la directora del Plural. Además, fue elegida por Zapatero en el año 2004 como directora general de Coordinación Informativa. Mercedes de Pablos, por otro lado, ha desarrollado parte de su carrera en Canal Sur, pero además fue concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. Y otra exconcejal que figura como nueva consejera es Rosa León, que entre 2004 y 2007 estuvo en el Ayuntamiento de Madrid de la mano del PSOE. Esquerra, por otro lado, ha propuesto a Sergi Sol, que fue el director de comunicación de Oriol Junqueras en su etapa como vicepresidente de la Generalidad. En su currículum, además, también se recoge que fue responsable de comunicación de esa formación y asesor del gobierno de Pere Aragonés. Junts, por su parte, ha propuesto a Miquel Calçada, que fue el candidato al Parlamento de Cataluña en el año 2015 y también en el 2016 al Senado. Mariano Muniesa viene de la mano de Unidas Podemos. Él publica artículos en el diario Red, la web de noticias de Pablo Iglesias.
Sumar, por su parte, ha puesto encima de la mesa dos nombres. Por un lado, Marta Rivas, que es una periodista especializada en política, y por otro, Martín Teresa Martín, que es exsecretaria general de la sección sindical de comisiones obreras en la Corporación Pública. El último nombre que viene a propuesta por el PNV es María Roncesvalles. Hasta ahora ha sido diputada en el Parlamento de Navarra. Como vemos, unos nombres que bien se alejan de la palabra independencia. Y es precisamente eso lo que ahora está pidiendo el Consejo de Informativo de Televisión Española. Ellos denuncian que lo que se está produciendo es un auténtico decretazo por parte del Ejecutivo y sus socios. Y están yendo a más porque para el próximo día 13 de noviembre han convocado un paro de 10 minutos en las puertas de las sedes de toda España en señal, dicen, de repulsa a todo esto. Gracias, Marien. Pues menuda tienen armada en Radio Televisión Española, pero es que no es para menos, Polonia. Claro. Ya sigue comprando los votos de Podemos, de Sumar, así compra, pero además, ¿cuál es su currículum técnico? Ayer también hablaba yo con un productor y director que había entrado en Televisión Española por oposición en su día, y dicen, ¿cuál es la formación de estas personas para televisión? No les importa nada, solo pagar a su gente y cobrar. Pero aparte de una agencia de colocación en la que no entras por méritos, casi más por desméritos, que es muy peligroso, es que es el control de todas las instituciones, y es que eso es tremendamente peligroso. Podemos seguir diciendo que vivimos en una democracia cuando se controla la televisión, cuando se controla el Tribunal Constitucional, cuando se controla los consejos. Es que yo no sé hasta qué punto vamos a poder seguir diciendo que España es una democracia cuando el poder está intentando controlar todas y cada una de las instituciones. El Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística. Todo. Es que, perdóname, hay instituciones que a mí me preocupa un pimiento quién las controle. Correos lo destrozan. Bueno, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que controlar el Instituto Nacional de Estadística significa controlar la información económica y, por lo tanto, la manipulación de los datos económicos de este país. Controlar el Banco de España significa poder controlar a toda la banca nacional, tener derecho, contacto directo y miembro del Consejo de Administración del Banco Central Europeo, y además es el único responsable de facilitar los datos de la consolidación de la deuda española que se tiene que publicar. Si mañana, si el señor Escrivá cambia, como está cambiando toda la cúpula directiva, y pone a un tipo que es capaz de manipular los datos de la deuda pública, igual que tenemos a Elena Manzanera, que manipula los datos del Producto Interior Bruto, pues tenemos un problema, que ya no sabremos ni qué deuda pública tenemos, ni qué Producto Interior Bruto tenemos, que no sabremos nada. Y esto sí que es peligroso, porque a partir de aquí, ellos pueden mandar informes a Bruselas mintiendo sobre la realidad. Es decir, puede decir donde el déficit puede ser un 4,4, que es exactamente el déficit del primer semestre, ellos dicen no, el déficit ha sido de un 2,7, porque están colocando el déficit de los 6 primeros meses contra el PIB del año estimado. Oiga, no, pues, diga usted qué déficit hemos tenido sobre el primer semestre. Si hemos tenido 34.000 millones sobre 750.000 de Producto Interior Bruto, eso es un 4,4, se ponga usted como quiera. Entonces, claro, cuando manipulamos la información que trasladamos a Europa, estamos dando una sensación de, oiga, no, como hemos subido el PIB gracias al INE en 35.000 millones, resulta que mi deuda hemos pasado de 107,7 a 105 por el arte de Birli Birloque. Oiga, no, es que esto no es así, es que dentro de poco, si quiero, puedo dar un 90% de deuda porque modifico todos los datos, y a partir de aquí Europa dice, uy, qué bien, felicitemos al gobierno español por lo bien que está haciendo, menos déficit, menos deuda. Oiga, no, que es que de verdad, esto es muy serio. Porque, vamos a ver, con Televisión Española, una barbaridad, el Tribunal Constitucional, una salvajada, pero ojito con los datos económicos, porque es que esto es la forma de manipular completamente la información. Mañana vamos como una economía que crece como un cohete, y resulta que cada día tenemos más paro, porque como no contamos a todos los fijos discontinuos, pues vamos bajando el paro. Pero el control de Televisión Española también es importante, porque tú date cuenta que es la televisión a que llega a todos los sitios. Entonces, en el momento que ellos controlan las noticias, es como el gran hermano, que hoy te dice una cosa, mañana te dice la contraria, te borra lo anterior. Entonces, es controlar la información
De hecho, cuando llegó el señor Sánchez al gobierno, lo primero que hizo fue subvencionar a determinadas cadenas de televisión y demás para que diesen su versión de los hechos. Por eso le van a dar un canal de televisión al Grupo Prisa, por eso hoy todo el Grupo Prisa, El País y la cadena SER, pues a George Barceló llora como una magdalena, pobrecita, no sabes lo que me alegro, porque haya ganado Donald Trump las elecciones en Estados Unidos y acusa de fascistas a todo el pueblo americano. Oiga, pues ya lo que le digo, señora Barceló, cómprese una orquesta. Pero el fascista es Donald Trump, pero no este que controla todas las instituciones. No se dejó llevar por la prensa, pero decís estamentos, organismos, no queda ninguno. Y el Consejo de Estado, antes de ser letrado de Consejo de Estado, era una cosa de un nivel y suponía un respeto cuando te presentaban a un letrado del Consejo de Estado. Yo conocí pues tres o cuatro, no más. Ahora es la tumba de los elefantes. Para aquellos que se quedan sin cargo en el PSOE también los meten ahí. O sea que son todos los organismos, no han dejado ninguno. Y bueno, ya no hablemos de Tezanos y su gente, que también, porque lo pagamos todos, si es con dinero pagado de los presupuestos, ahí sí que son los presupuestos, pero que no diga que para ayudar a Valencia, ayudar en la catástrofe, necesita que le apoyen los presupuestos. Nuevamente está sacándose la soga del cuello, como aquello del cuello del ahorcado, y está utilizando a los partidos políticos y el relato. Una vez más va a decir que es que los otros partidos políticos no quisieron ayudar a la catástrofe. No, mire usted, más que ustedes, porque lo hace mucho más rápido si lo hace como tiene que hacerlo, con crédito extraordinario, con decretos extraordinarios y que se aprueben en el Congreso y que se vea cómo se invierten. ¿Qué tiene que ver con los presupuestos generales del Estado? No, pero el problema es que no le importamos los ciudadanos. Yo de lo que me he dado cuenta con Pedro Sánchez es que le damos absolutamente igual. Todas las leyes que ha aprobado, toda la toma de las instituciones, todo es que le damos absolutamente igual. Entonces, el problema es cómo se está percibiendo la política, porque tú, como bien dices, la política antes pues era un orgullo y tú pertenecías a un partido político o querías llegar a la política para hacer algo, tenías un proyecto, la política era un medio. Ahora la política es un fin, es decir, tú llegas ahí, ya tienes un cargo, ya te van a pagar no sé cuánto tiempo, cuando te vas te van a indemnizar, no tienes que tributar prácticamente el IRPF, luego vas a tener una jubilación tal. Entonces, realmente para ellos la política no es un medio para ayudar a la gente, la política es un fin para estar ahí, porque mucha gente además no tiene otra profesión. Quiero decir, en el momento que una señora es cajera, con todos mis respetos hacia los cajeros, y de repente es ministra, ¿cómo va a volver a querer volver a su vida anterior, después de ser ministra, volver a volver? Entonces, claro, dime qué ha trabajado, dime un puesto de trabajo que haya tenido Pedro Sánchez fuera, ninguno. Es decir, cotizando a la Seguridad Social. Ninguno. Ya. Y a ver, Bolaños es funcionario público. Sí. Bolaños es funcionario público. Sí, por lo menos Escrivá es funcionario del Banco de España. O sea, hay algunos que por lo menos han hecho cosas que, bueno, pues han hecho oposiciones y no sé. Pero es que el presidente del gobierno no ha pisado, no ha pagado ni un solo euro, es decir, a la Seguridad Social, no le han descontado de su nómina, es decir, un solo euro por haber trabajado en una empresa. Es decir, ese tipo que es doctor fraude, es decir, que es un doctor en economía, es decir, con una tesis doctoral que es un fraude, que está copiada al 20%, pero no es solo que esté copiada al 20%, sino es que tampoco la ha escrito él. Es decir, es que se la han escrito en su nombre. Es decir, igual que los libros que ha publicado, no los ha escrito él, se los han escrito personas que tienen nombre. Pues su tesis doctoral es exactamente lo mismo. Oiga, pero ¿cómo puede llegar este tipo? ¿Cómo el Partido Socialista, que ha sido un partido constitucionalista desde el año 1978, es decir, que ha ayudado a una transición democrática, puede permitir que este señor siga en el gobierno? Los socialistas tienen una magnífica oportunidad. Dentro de 2 semanas está el Congreso Federal, que los pulsen, que lo echen, que de verdad sean españoles y que lo echen, porque el gran problema es que este tipo
no quiere a los españoles, solo se quiere a sí mismo, odia al español, de cualquier clase, de cualquier nivel, de cualquier posición, solo se quiere a sí mismo, nada más, es exclusivamente un amor propio lo que tiene, es decir, y no sé si a su mujer también, pero bueno, al menos la tiene que defender, es decir, pero es que odia a los españoles y por lo tanto cualquier cosa que se refiera a la nación española, al pueblo español, se la trae al pairo. Si es que se quiere así mismo. Por cierto, ya que habéis hablado de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del Gobierno, contarles que el Senado ha tenido que posponer la comparecencia de Javier Hidalgo porque el Ministerio de Interior, atención, no es capaz de localizar al señor Hidalgo. Como les decimos, el Senado pospone esa comparecencia de Hidalgo. El gran amigo de Begoña. Localizado. En fin, vamos con los datos económicos de Riera, porque nos has preparado para hoy ingresos y gastos de la Seguridad Social. Sí, vamos a ver, es decir, lo que he preparado son, vamos a ver, dos pantallazos. El primero es cómo están los ingresos y los gastos del organismo de la Seguridad Social. Veamos primero los ingresos por cotizaciones sociales. Crecen un 7,3%. Lo que quiero decir con este crecimiento del 7,3% significa que crecen muchos más los ingresos que el número de empleados o cotizantes a la Seguridad Social, que ha crecido escasamente, es decir, unas décimas. En cambio, las cotizaciones sociales crecen un 7,3% por un motivo muy claro. Porque es lo que están haciendo con la reforma que hizo de la Seguridad Social, las cotizaciones a la Seguridad Social, el señor Escrivá, fíjate que hemos pasado en este año del 23 al 24, hemos crecido casi 9.000 millones en los 8 primeros meses del año. Pero fijaros en la segunda línea, transferencias del Tesoro. Hemos pasado a transferir 32.000 millones de euros para poder equilibrar las cuentas, porque si nos fijamos, los gastos prácticamente son idénticos, ingresos 164, gastos 163, pero porque mandamos 32.000 millones de euros desde el Tesoro para equilibrar las cuentas. Vemos que los gastos generales pues crecen, que no está mal, un 6%, los salarios crecen un 6%, pero las prestaciones sociales crecen lo mismo que crecen los ingresos, con lo cual siempre tenemos un desequilibrio de forma permanente. Si ahora pasamos al segundo pantallazo, lo que quiero que veáis es, claro, 32.000 millones de euros en 8 meses significa 4.000 millones de euros al mes. Que estamos mandando. Si en diciembre, si hasta ahora hemos mandado 4.000 por 8, 32.000, quiere decir que 4.000 por 12 habremos mandado a final de año 48.000 millones de euros para equilibrar, para que la Seguridad Social no quiebre. Ese es el gran problema que en estos momentos tiene nuestro país. Fijaros que en el déficit da un superávit de 543 millones, pero si le quitásemos las transferencias, estaríamos en un déficit que se ha incrementado casi en un 12% con respecto al año pasado en el mismo periodo de tiempo. Claro, 48.000 millones de euros es déficit, es decir, esto que se lo estamos mandando desde las cuentas del Tesoro a las cuentas de la Seguridad Social para poder pagar todos los gastos de la Seguridad Social, significa que estamos drenando la caja de la Administración General del Estado en 48.000 millones, es decir, le estamos generando 48.000 millones de déficit a la Administración Central del Estado. Esto es muy peligroso porque no nos olvidemos de un tema, es decir, como el año que viene subamos aproximadamente un 3% las pensiones, que va a ser la revalorización, quiere decir que con las nuevas incorporaciones que va a haber de pensionistas al sistema, nos vamos a ir a una subida media del 6%. Una subida media del 6% de las pensiones significa que a finales del año que viene todo el conjunto de la Seguridad Social, en lugar de 240.000 millones de euros, pagará casi 270.000 millones de euros de prestaciones sociales. ¿De dónde vamos a sacar otros 20 y tantos mil millones más? Y si Muface se rompe, aumentarán los gastos de la Seguridad Social. Aumentarán los gastos de la Seguridad Social, pero... ¿Cómo lo van a sostener?
Aparte del daño que hacen a todos. Lo de Muface es otro tema por un motivo. Gravísimo. Porque por un lado tenemos lo que se llaman las clases pasivas, que se pagan por los presupuestos generales del Estado, y hasta ahora todo el gasto de las prestaciones que recibían las clases pasivas se pagaban con presupuestos generales. Es decir, ahora me da lo mismo que lo pagues por la Seguridad Social o que lo pagues por presupuesto. Es decir, al final es un gasto de los 725.000 millones que nos vamos a gastar este año, como mínimo 45.000 millones más que el año pasado, que ese es el problema que tiene este país. Es decir, que estamos desmadrados, y una de las principales partidas de riesgo es la Seguridad Social, porque es que nos vamos a ir el año que viene por encima de un déficit por encima de los 60.000 millones de euros. ¿De dónde vamos a seguir sacando? ¿De dónde vamos a seguir sacando este dinero? Pues es que, es decir, los impuestos seguimos creciendo, y este año están creciendo un 6 y pico %, con lo cual un 6,3% exactamente. Pero es que no pueden seguir creciendo cuando la economía real no crece a ese 6%. La economía real va a crecer este año, gracias al Instituto Nacional de Estadística, datos oficiales, un 3%, un 3,2%. Falso. Pero bueno, es lo que tenemos que ver. 3,2%, pero nuestros gastos se van un 6,3%, aumentamos todos los años y venga déficit, y venga déficit, y venga déficit. Y por lo tanto, venga deuda, hasta que un día se digan los mercados, anda, que no podemos prestarle a España. ¿Y ese día qué hacemos? Ya. Sobre todo porque no se fomenta la iniciativa privada. Quiero decir, es que parece que el empresario es el malo, y lo que están haciendo muy difícil es que un empresario pueda contratar a nadie. Que a mí me parece estupendo rebajar el número de horas, subir los salarios, pues todos estamos de acuerdo, por supuesto. Pero claro, hazlo a cambio de algo. Quiero decir, subes el salario, baja las cotizaciones, subes el salario, baja el reta, baja la mutualidad. Lo que no puedes hacer es todo y penalizar todo el rato al empresario. Vamos a ver, esta mañana leía un artículo que era absolutamente espectacular. Una máquina de láser para corte y demás, es decir, vendida por Alemania, fabricada en China para Alemania, para venderlo una empresa alemana, cuesta 450.000 euros. La misma, exactamente copiada por los chinos, es decir, fabricada por los chinos, vendida en España, 120.000 euros. Claro, es decir, haciendo el mismo servicio, ¿quién va a comprar una máquina alemana que cuesta 420.000 con una máquina china que cuesta 120.000 euros? Perdónenme ustedes, es que nos van a comer, es decir, el queso, la tortilla, absolutamente todo. Y seguimos hablando de bajar las horas trabajadas, y seguimos hablando de subir los salarios por encima de la inflación, y seguimos hablando de bajar la productividad laboral, y seguimos hablando claro, es que, es decir, claro que vamos a seguir vendiendo, es decir, máquinas que cuestan 3 veces más o 4 veces más que los chinos, hasta que nadie nos las compre y se las tengamos que comprar todos a los chinos. Y la habremos liado parda. No podemos, tenemos que ser serios, tenemos que ser muy serios si queremos de verdad sobrevivir contra el mundo chino, es decir, o nos hacemos de verdad productivos, es decir, o de verdad dentro de 4 años nos podemos dedicar, es decir, a buscaros la vida de otra manera, porque no vamos a vender ni un colín propiedad nuestra. Pues la iniciativa que no sé si lanzó un empresario de pagarle al trabajador todo lo que cuesta al trabajador y que fuese el trabajador el que ingresase, a mí me parece estupenda, porque así te das cuenta de lo que realmente cuesta a un empresario contratar a un trabajador, que sería estupendo que ese trabajador ganase el 50% más y pagar a la Seguridad Social o pagar de impuestos el 50% menos, y que fuese realmente el trabajador. Claro, lo que no pueden hacer al empresario es inflar las dos cosas, seguir inflando los salarios y seguir inflando la Seguridad Social y las cotizaciones. La presión fiscal española es un 43,9%. Es decir, un señor que gana 100.000 paga 44.000 de impuestos. Ahí yo estoy de acuerdo, que me gustaría ver al señor que gana 40, ver cómo paga pues 18.000, se quita 18.000 de su bolsillo, porque le iba a dar una alegría, Nos vamos ya con Estados Unidos. Veamos primero cuáles han sido las primeras reacciones aquí en nuestro país ante la victoria de Donald Trump. Las respuestas a la victoria de Donald Trump no han tardado en llegar en el ámbito político español. Pedro Sánchez no ha tardado en felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos, ya que Sánchez ni siquiera felicitó públicamente a Javier Milei.
Esta vez lo ha hecho a través de su cuenta de X, en la que ha señalado la cooperación entre ambos países y remarcado su relación a través de la OTAN. Un mensaje que sorprende sobre todo si tiramos de hemeroteca. En 2016, cuando Donald Trump consiguió por primera vez la presidencia, Pedro Sánchez dijo que el magnate representaba la antipolítica. Abascal ha sido sin duda el líder que más ha aplaudido la victoria del republicano. Ha dicho en su cuenta de X que es la hora de los patriotas y de la libertad. Un mensaje que el líder de Vox ha acompañado con 2 fotos, una con Donald Trump y otra con su mano derecha, J.D. Vance. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también ha felicitado al magnate en la misma línea que Pedro Sánchez, destacando las relaciones bilaterales con la Unión Europea y también con la OTAN. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, también ha expresado sus buenos deseos a Donald Trump. Una victoria democrática incontestable. Le deseamos además todos los aciertos por el bien de los estadounidenses y también por el bien del resto del mundo. Llamativa declaración si tenemos en cuenta que hace tan solo unos meses aseguró que Kamala Harris era una mujer con fuerza que había revolucionado la política. Mientras, los socios de Sánchez lamentan la victoria. Desde Podemos critican que Trump regrese a la Casa Blanca y desde Sumar aseguran que es un día nefasto que traerá consecuencias. Incluso Puigdemont ha asegurado sentirse preocupado por la victoria del empresario ante Kamala Harris. Sandro Meco, en 2 continentes se van notando esas ojeras. Buenas tardes. ¿Cuál es la última hora que nos llega de Estados Unidos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé dónde estoy. Ahora mismo puedo estar diciendo cosas y a lo mejor luego no me acuerdo de ellas, pero bueno, estoy aquí de cuerpo presente. Vamos a ver. Reacciones sobre todo por parte de los demócratas. Ya no es por el sueño, ¿vale, Alba? Que conste que no es por el sueño ni por las horas que llevo despierto, pero me parece difícil expresar cómo se sienten los demócratas tras la derrota de Kamala Harris. Así que creo que con este vídeo lo podemos resumir. Gran derrota. Pánico total, caos total por parte de los demócratas que no se creían que Kamala Harris perdiera y además de la forma en la que perdió en estas elecciones contra Donald Trump. Bien, ya que estamos tú y yo como presentadores aquí, vamos a ver la reacción de uno de los presentadores que se considera a sí mismo como uno de los grandes enemigos de Donald Trump. Hablamos de Jimmy Kimmel, un Jimmy Kimmel que amenaza con irse del país. Jimmy, ¿qué haces? Las maletas. ¿Las maletas? ¿Te vas de vacaciones? No, no me voy de vacaciones. Me voy del país. ¿Por qué te vas del país? Porque no puedo quedarme para 4 años de esto. ¿Quién sabe lo que va a hacer? ¿Quién? ¿Donald Trump? Claro, Donald Trump. Ya has oído que tiene una lista de enemigos. ¿Crees que no estoy en ella? Jimmy, calma. Actúas como un bebé. Cuando la cosa se pone dura, ¿qué hace la gente? Se pira, y eso es lo que voy a hacer yo. Pues es gracioso porque fue lo que hizo Kamala Harris anoche. No compareció después de los resultados electorales y tuvimos que esperar hasta el día siguiente para que ella pudiera dar una opinión sobre lo que había ocurrido. Y finalmente, sí, la candidata demócrata ha reconocido la derrota. Está bien si os sentís tristes o decepcionados, pero por favor, sabed que va a ir bien. En la campaña solía decir que cuando luchamos, ganamos. Pero este es el asunto. A veces la lucha dura un poco, pero eso no significa que no vayamos a ganar. Lo importante es que no nos rindamos nunca. Que no dejemos nunca de intentar que el mundo sea un lugar mejor. Tenéis poder. No escuchéis a nadie cuando os diga que algo es imposible porque no se ha hecho antes. Continuamos con el análisis y lo hacemos ahora con el abogado Manuel Zalba, que precisamente además ha estado por Estados Unidos y allí se encuentra todavía. Manuel, muy buenas tardes, aquí en horario español, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alba, Sandro, ¿cómo estáis? Bueno, victoria de Donald Trump contra todo pronóstico, contra todas las encuestas, que precisamente es lo que hemos estado comentando Sandro y yo en estas últimas horas, que finalmente fallaron todas esas predicciones que decían que el resultado iba a ser muy ajustado. No sé si nos puedes dar una primera lectura de lo que ha sucedido en las elecciones estadounidenses. Bueno, aquí realmente el sentir ha sido diferente. También en las elecciones del 2016, cuando ganó Trump y las encuestas que veíamos en España y los medios de comunicación, que daban que Trump perdía seguro contra Hillary Clinton,
y luego pues ganó la presidencia. Y en las elecciones anteriores, que realmente pues lo vivimos en primera persona, a mí me tocó vivirlo con todos vosotros aquí en Washington también, y fue pues unas elecciones bastante enrarecidas. Aquí en Florida la verdad que el sentimiento ha sido pues de felicidad absoluta, porque además Florida es el estado de Donald Trump, y el sentir de los hispanoamericanos aquí pues era que la victoria la teníamos en nuestra mano, a pesar de que obviamente las dificultades iban a ser muchas. ¿Cuáles crees que van a ser las primeras consecuencias, no solo en Estados Unidos, de esa vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, sino en los conflictos internacionales que hay en estos momentos abiertos? Bueno, los 4 años de Donald Trump se han caracterizado además, cuando estaba en la presidencia, por una paz en todo el continente, tanto americano como en Oriente Medio, muy grande. Entonces, en el discurso que tuvo en el día de ayer, además lo que transmitía era que lo que quería era volver a ese sentido y a esa paz en Oriente Medio, también con Corea del Norte y sobre todo aquí en los países hispanoamericanos y también en Venezuela. Entonces, la verdad que aquí estamos muy contentos. También es una realidad que aquí se votaban, por ejemplo, en Florida, 2 enmiendas, que era el aborto y también la marihuana. O sea que veníamos a un cambio radical de los demócratas aquí en Florida. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por allí? Te iba a preguntar, vamos a ver, el bastión, o al menos quien parecía que podía ser el futuro del Partido Demócrata, que era Kamala Harris, pues no ha funcionado como recurso en esta campaña contra Donald Trump. Sé que aún queda mucho, pero es que ya se está hablando de la posibilidad de que Trump acabe con la enmienda 22, lo que le permitiría tener otros 4 años de legislatura y que le espere Barack Obama. Yo no sé cuánto de loco se ve eso por allí. Hombre, yo creo que es una locura en este momento, además, pensar eso. Todos los que están en contra de Trump y del Partido Republicano hablan de que Trump es un dictador, que lo que quiere es implantar el fascismo aquí, y obviamente en un país cuando el límite de mandato son 8 años, esta vez el presidente Trump lo ha dividido en 2 fases, que solo Cleveland a finales de 1800 lo hizo, es para pues, implantar una serie de miedos en la sociedad de que no va a cumplir la Constitución americana y se va a perpetuar en el poder. Yo creo que pensar eso es una auténtica locura y además, bueno, pues obviamente también daría esa oportunidad a Barack Obama de pasar de esos 8 años de mandato, pero sinceramente, Sandro, yo creo que es una manipulación total, porque nadie, ni siquiera los republicanos que apoyan a Donald Trump, pretenderían que siguiera otros 8 años, otros 4 años más, pasando de esos 8, porque realmente, además, en estos años Trump ha elevado muchas figuras en el Partido Republicano muy importantes. Aquí está, por ejemplo, el congresista y el gobernador Ron DeSantis y Rick Scott. Hay muchísimas caras que están elevándose dentro del Partido Republicano. Manuel, te pregunta José Ramón Riera. Hola Manuel, muy buenas. Me gustaría hacerte una pregunta con respecto a cuál va a ser la posición de la administración Trump en cuanto llegue al poder con respecto a la Unión Europea. ¿Crees que va a aumentar el tema de los aranceles? ¿Crees que va a obligar a la Unión Europea a que incremente la financiación a la OTAN? ¿Crees que va a ponerse tan duro como se puso en la otra ocasión en la que estuvo en el gobierno? ¿Y crees que eso va a afectar a las relaciones Estados Unidos-Unión Europea? ¿Qué tal, José Ramón? Bueno, vamos a ver, realmente el presidente de los Estados Unidos lo que aboga es por el beneficio de este país y lo que va a evitar sobre todo es los aranceles con China para que se incrementen, porque aquí estamos viendo la cantidad sobre todo de vehículos chinos que están llegando, las marcas americanas están cediendo mucho protagonismo entre sobre todo compañías asiáticas. Y yo creo que realmente lo que se nos está implantando es ese miedo a Donald Trump, que realmente pues, se subieron algunos aranceles, como pasó pues, desgraciadamente para los intereses españoles, en el caso del aceite de oliva, que hemos hablado mucho, pero la realidad es que no va a ir mucho más allá, lo que se va a proteger obviamente pues, es la industria americana. Y yo creo que lo que hemos visto en estos años de Biden ha sido que ceder ese protagonismo a otros países y perder el poderío que siempre ha tenido los Estados Unidos, lo que ha incrementado es pues los precios de toda la canasta básica, de la gasolina aquí también en los Estados Unidos, que es fundamental porque todo el mundo se mueve con su vehículo privado y los transportes para todos los productos que tenemos que distribuir en Estados Unidos. Y obviamente, pues una vez que baje la gasolina, la economía va a fluir más y lo que quiere bajar son aquí los impuestos. La vivienda se ha encarecido muchísimo
y la realidad es que el paro también está en unos niveles que estaban muchísimo más altos que cuando estaba Trump en la presidencia. Manuel Zalba, muchísimas gracias por este análisis. Un placer poder escucharte y te enviamos un fuertísimo abrazo. Muchas gracias, Alba. Y por aquí seguimos celebrando, aquí en todos los reductos, sobre todo el exilio cubano, el Café Versalles en el centro de Miami. Ayer fue también una locura y hoy seguro que también está todo el mundo en las calles. Un abrazo para todos. Desde luego que sí, nos quedamos muy pendientes. Después tendremos oportunidad de volver a hablar de Estados Unidos porque quiero escuchar también la opinión de Carmen y de Polonia, pero antes, última pausa de publicidad del día de hoy. ¿Cuántas veces habremos visto a lo largo de estos días eso de que solo el pueblo salva al pueblo? Efectivamente, Valencia es ahora tierra de héroes anónimos. España entera se ha volcado para ayudar y la autogestión ciudadana ha tomado la delantera ante el caos de las administraciones. Esto a pesar de que algunos hayan intentado empañar dichas ayudas, pero aquí estaban los vecinos para contar la verdad. Ha habido grupos criminales o ultraderechistas. Los primeros que cogieron las palas y vinieron a ayudar. De verdad os lo digo, son los primeros chavales que cogieron, se arremangaron y se pusieron a sacar con palas. Esto es una catástrofe natural, que estamos todos perdiendo de todo. Yo he perdido mi casa. Porque ellos son quienes han visto cómo desde el primer momento españoles de todas partes llegaban con lo que tenían o con lo que podían. Únicamente con sus manos y alguna que otra escoba. Ya se encontraban allí mientras el politiqueo en la capital demostraba que el gobierno no estaba a la altura. Durante una semana, quienes han abierto los telediarios no han sido los ministros, han sido los voluntarios de la que ya se conoce como la pasarela de la solidaridad. Ríos y ríos de gente a todas horas que se organizan para ayudar. Hemos venido andando desde Valencia. Gente que viene desde Valencia y otras zonas que andan 2 horas, 3 para llegar aquí. Hablas con quien hables de cada pueblo, en todos hace falta manos. Aunque las calles principales ya estén más despejadas, es que las casas siguen, hay gente mayor que sigue sin poder bajar a la calle. Es que hay que estar aquí para vivirlo. Y quien no podía trasladarse mandaba toda la ayuda que podía desde su ciudad. Las naves se quedaban pequeñas para la cantidad de solidaridad que contenían. Pues mira, hemos traído agua, latas y lo que se pueda para ayudar. Ahora mismo en el supermercado está la mayoría de la gente que estaba, creo que casi todos estaban pues comprando alguna cosilla para traer aquí y ahora pues me traeré una maleta de casa con ropa. Gracias a un post vi que necesitaban voluntarios y creo que es necesario ayudar, ¿no? Todos deberíamos ayudar. Gracias simplemente, de verdad. Organizaciones como Revuelta fueron casa por casa, garaje por garaje, porque toda ayuda era poca. La solidaridad sobre ruedas llegó también desde Aragón, Alicante y los lugares más remotos de la península. Ante la falta de maquinaria pesada, tractores de particulares para ayudar a sacar los escombros del medio. Y no se pierdan, claro, este tierno agradecimiento de los niños a los agricultores por su ayuda. Pero cuando se trata de echar una mano, no hay profesión que no arrime el hombro. Nada, cuando traigo a alguien a la zona que me suelen llevar, pues lo que hago a la vuelta es decirle a la gente que veo por ahí más o menos, mayores y pequeños, sobre todo, es lo que me baso, es en decirles que les ofrezco el taxi gratis para volver a Valencia o así. Y además pones ese himno que tanto te emociona. Exactamente. Las labores de limpieza y de acercamiento de provisiones es lo que más se ve, pero esto ha sido muchísimo más. En la retina de todos los españoles quedará la solidaridad de aquellos miles de héroes anónimos de la Dana de Valencia. Cielo se ha roto en Valencia, lo que habita hoy es destrucción. Muchas vidas que se han ido dejando mucho dolor. Hoy Valencia está en nuestro corazón. Cuídales, madre de los desamparados, de tu manto y necesitan protección. Toda España con vosotros se pueda ayudar. Ese que acaba
acaban de ver es un vídeo que se ha vuelto viral en los últimos días. Ellos son Lucía y Álvaro, la familia Torres de Pascual. Un vídeo que se ha vuelto viral, que han venido a llamar el himno de Valencia. Y precisamente ellos están hoy aquí con nosotros en esta mesa. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, Lucía canta además como Los Ángeles, hemos podido comprobarlo, tiene 11 años y además es valenciana. Sí. Me decías antes que estabas un poco nerviosa. Sí, un poco. Pues si lo peor te decía yo que ya lo sabes hacer, que es cantar, que es lo más complicado. Bueno, a ver, ahora ya no estoy tan nerviosa, porque ya hemos empezado, pero antes sí que estaba muy nerviosa. ¿Cómo surge esta idea de cantar por Valencia? Pues, bueno, la con mamá lo que ha pasado. Claro, la mamá de Lucía y mi mujer es valenciana, yo soy murciano y Lucía es valenciana, tenemos 3 más, que uno de ellos es valenciano también, tenemos 2 y 2, 2 madrileños y 2 valencianos. Y la idea surge, pues bueno, viendo un poco todo lo que se estaba cociendo, ¿no? Porque yo creo que no éramos conscientes ni somos conscientes todavía de lo que hay ahí. Pues dijimos, ¿cómo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena? Pues haciendo lo que sabemos, que es coger la guitarra, cantar un poquito. Y gracias a Dios, como tenemos un perfil de Instagram bastante concurrido y con bastante visibilidad, pues pensamos, si les damos un poquito de consuelo y les sacamos una sonrisa a esas personas que están sufriendo, pues merecerá la pena. Detrás de este vídeo, que es el que decimos que se ha vuelto viral, hay también una historia, que es la historia de vuestra familia, porque Lucía es la protagonista además del musical Malinche, Álvaro es compositor, ha compuesto todos los famosos villancicos de Tajamar, pero toda esa historia empieza con el abuelo Pepe. Sí, mi abuelo canta, y canta muy bien, y pues a mí también me gusta mucho cantar y sobre todo con él, porque a él le gusta cantar y a mí también, entonces pues es guay hacer los dos los que más nos gusta. El abuelo Pepe, que también le hemos visto en la cuenta de Instagram, que estamos ahora reproduciendo esas imágenes que están publicadas en esta red social. Esa música que se ha ido transmitiendo de generación en generación, Álvaro, y que también ha sido especialmente tu empeño, ¿no? Sí, mi empeño y la inspiración, ¿no? En mi casa nosotros somos 6 hermanos y cuando yo vivía con mis padres y con mis hermanos era una locura. Había peleas por a ver quién cogía el tocadiscos, quién podía poner el vinilo. Era raro ver a alguien con los cascos, eso era como una discoteca, nos parecía una discoteca. Mi padre siempre ha tenido, bueno, nos ha dado de comer a todos, en gran parte con su profesionalidad, con la música. Él siempre ha tenido un gusto muy especial, ahora se podría decir que es la música de antes, ¿no? Pero ese gusto por la buena música y por entender lo que nos dice, escuchar la música, que es muy importante, pues nos lo ha ido a transmitir a sus hijos. Y bueno, y sí que es verdad que para mí es una gozada pues ver cómo mis hijos disfrutan, tienen ese oído, tienen ese gusto por la buena música, y es un privilegio poder cantar de momento con ella, aunque los otros apuntan también maneras, ¿eh? Bueno, el pequeño, tú no ves cómo canta, ¿eh? El pequeño tiene 4 años y afina, que es espectacular. Qué maravilla. Espectacular. Y sobre todo cómo lo estáis transmitiendo, porque este plato suele ser un bullicio de caos, estamos siempre discutiendo, debatiendo los diferentes asuntos de actualidad, y este silencio que habéis generado y esta paz que nos habéis transmitido es muy importante, sobre todo en un momento en el que estamos viendo ese paso de ese temporal que está siendo devastador para muchas familias, a las que no hay palabras de consuelo para estos momentos tan duros que están sufriendo muchas de ellas, e incluso todavía llorando la muerte de muchos seres queridos. Así que este gesto que habéis tenido, os felicitamos de parte de todo el equipo del Toro Televisión, porque de verdad es un mensaje muy importante para visibilizar también lo que allí estaba ocurriendo. Nos han llegado correos incluso de familias diciendo pidiéndonos permiso, ¿no? para coger un altavoz, ir cantando y simplemente saber lo que decía antes, ¿no? Que estos 2 minutos de canción, si ellos pueden desconectar o llorar, romper a llorar o consolarles, al fin y al cabo es consolar. Nosotros conocemos muy bien esa zona, pasamos los veranos allí y gracias a Dios nuestra familia está toda bien.
pero intentamos también que ellos sepan un poquito, ¿no? Los niños que sepan un poquito lo que hay, ¿no? El sufrimiento que están pasando, porque no todo es de color de rosa, ¿no? Y entonces creo que es necesario que vean la realidad y que aporten su granito de arena, y sobre todo que se queden con lo positivo, que es el movimiento solidario que está teniendo nuestro país, que creo que es espectacular, y estamos dando una lección de humanidad a todo el mundo. Desde luego, y precisamente lo hablábamos antes, la sorpresa ante nuestros jóvenes que están precisamente luchando por ayudar a muchas de esas familias a quitar el barro, y esta canción es un gesto muy grande en un momento en el que muchas familias precisamente necesitan buscar ese consuelo. No me quiero despedir de vosotros sin escuchar a Lucía en directo, sin escuchar a ti, escucharte a ti tocando esa guitarra. Muy bien. ¿Vale? El cielo se ha roto en Valencia, lo que la vida hoy es destrucción. Muchas vidas que se han ido dejando mucho dolor. Hoy Valencia está en nuestro corazón. Cuídales, madre de los desamparados. De tu manto y necesitan protección. Toda España con vosotros se pueda ayudar o no, pero todos unidos en oración. Volverás a ser tú mi Valencia, volverás a brillar como el sol. Todos somos valencianos, de Madrid o de Gijón, valencianos todos de corazón. Volverás a ser tú mi Valencia, pronto volverás con ilusión. Hoy todos somos hermanos, unidos en el dolor, todos juntos haremos un mundo mejor. Valencia mejor. Precioso, fijaos en Carmen, que está muy emocionada en estos momentos. Si alguien que nos esté viendo en esto ahora mismo quiere seguiros, quiere conocer más acerca de vosotros, acerca del abuelo, seguir a Lucía, les estamos dejando, lo están viendo en sus pantallas, aunque lo han estado viendo también en los últimos minutos, esa cuenta de Instagram donde vais compartiendo poquito a poquito lo que vais haciendo, ¿no? Efectivamente, sí, es un Instagram familiar donde yo como maestro y más como padre pues voy dando unas pildorillas de lo que yo pienso que es la manera correcta de educar a nuestros hijos, y donde mostramos un poquito el lado artístico de la familia, sobre todo de Lucía. Los otros son demasiado pequeños, pero hacen sus cositas y bueno, es un perfil que creemos que para pasar el rato, para aprender, para sonreír y descansar un poquito, pues... Y sobre todo nos lo pasamos muy bien haciendo. Que eso es lo más importante, bueno, sin duda. Efectivamente, sí. Nos lo pasamos pipa. Sí. Álvaro, Lucía, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora al cole, ¿no? Sí. Vas al cole. Sí. Pues nada. Gracias, un placer conoceros, un placer escucharos. Muchísimas gracias. Os seguimos en @familiatorresdepascual. Muchas gracias. Y a ver ahora quién vuelve después de este momento a hablar de la actualidad, pero en fin, es lo que nos toca hacer. Volvemos con el tema de la Comunidad Valenciana. Vamos a analizar la gestión hídrica que se ha hecho en estos últimos años.
Tras lo sucedido por la Dana en la península, hay que preguntarse cómo se han utilizado los recursos hídricos y cómo se han plasmado los planes técnicos en infraestructuras para combatir lo que recientemente ha ocurrido en varios puntos de España. En el año 2001, el gobierno de Aznar sacaba a la luz el Plan Hidrológico Nacional, en el que se canalizaba el aporte de varios embalses y trasvases hacia las cuencas del Levante. Un plan que sentó precedentes en la política hídrica de España, ya que se abrió un debate importante en la gestión del agua del país. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Moncloa en 2004 y nada más aterrizar, suspendió el plan. A pesar de ello, el Sistema Español de Información sobre el Agua publicó en julio del mismo año: el gobierno anuncia la creación de una presa en Cheste para evitar riadas en 16 pueblos. Entre ellos figuraban Paiporta, Laya o Catarroja, algunas de las localidades más afectadas por la Dana. Los planes del gobierno de Zapatero contemplaban construir un gran dique de contención a través de la Confederación del Júcar, que debía llevar a cabo intervenciones en los barrancos de Pozalet, La Saleta y El Pollo, zonas inundables de alto riesgo, que además, cuando se producen fuertes lluvias, como la que se ha visto en las zonas de la Comunidad Valenciana, por ahí se arrastran coches, árboles y lodo. La propia información de Hispagua recoge que poblaciones enteras han visto año tras año cómo el agua del barranco del Pollo se ha desbordado, llegando a anegar bajos, viviendas y causar serios desperfectos en vehículos e inmuebles. Desgraciadamente, volvió a ocurrir, y con fuerza. El proyecto de la presa en Cheste nunca llegó a llevarse a cabo. Además, Aznar lo incluía en el Plan Hidrológico Nacional. Zapatero lo desechó. ¿Qué hubiese pasado estos días si no lo hubiera hecho? Recuerda, Nino, bravo, Últimos ¿verdad? minutos de programa y tenemos que saludar con nosotros, que hoy es jueves, a Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué Edu. tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aún con la piel de gallina de oírla. Sí, desde luego que sí. Tenemos que hablar de cristales progresivos, sobre todo fijarnos en por qué hay tanta diferencia entre unos y otros. Sí, cuando vamos por la calle todo el mundo ve ofertas, precios y es muy diferente. Elegir un cristal progresivo es muy importante. Los cristales progresivos, que sabemos que es los que utilizamos cuando se tiene más de 45 años para ver de lejos y ver de cerca a la vez, y que no tengamos que estar cambiándonos de gafas. Entonces, la diferencia es la tecnología que se utiliza. O sea, cuando lo vemos no notamos gran diferencia porque todo está dentro del propio cristal, pero sí que es verdad que los cristales ya se pueden tallar punto a punto, o sea, no se tallaban como se tallaban antes, y las lentes oftálmicas realmente nos proporcionan muchísimo más campo contra mejor es la tecnología. Entonces sí que es verdad que ahí, cuando vayamos a nuestro optometrista, ¿no? Cuando vamos a la óptica, es muy importante saber cómo se va a utilizar, para qué se va a utilizar, si los cristales van a estar en exteriores, pues que también se puedan oscurecer con el sol, si fotocromáticos, si lo vamos a utilizar para conducir. Dependiendo un poquito esas primeras preguntas que hacemos antes de definir qué tipo de lente o qué tipo de cristal progresivo vayamos a poner, no siempre se tiene por qué ir al más caro, sino que de verdad hay cristales que cumplen perfectamente todas las bases de lo que vamos a utilizar, y no solo hay que ver bien, sino que rendir bien, no nos lleguemos cansados al final del día, cuando estamos todo el día, como estamos todos trabajando con equipos, ordenadores y teléfonos móviles, que podamos estar con una buena calidad y un buen rendimiento visual. Es lo más importante. Además, en Ópticas Morán aconsejáis perfectamente bien, y también indicaréis cuáles son los más adecuados para corregir la vista cansada, porque ahora que estamos tantas horas enfrente a una pantalla, porque en el trabajo el ordenador, en casa muchos con la tele, al final la vista cansada también se nota, y es cierto que hay que tener en cuenta cuál es el cristal adecuado. Claro, es que además cuando hablamos de vista cansada, que es que antes la vista cansada solo era para las personas que tenían presbicia, que era la palabra más técnica, pero es que ahora tenemos vista cansada a cualquier edad en muchos casos, ¿no? Pero vamos, los cristales progresivos se utilizan para compensar lo que es la presbicia, lo que es la vista cansada, que por el deterioro que se tiene en el cristalino, que es una de las lentes que hace el enfoque lejos-cerca, que se tiene con la edad, y esa es irremediable, que a partir de los 45 todo el mundo tiene vista cansada. Entonces, en ese sentido, el que elijamos bien las lentes oftálmicas, las lentes de las gafas, es muy importante. Hace dos jueves hablamos la píldora que hacemos de las que también las hay en lentes de contacto, que se están utilizando y cada vez con más asiduidad, porque dan una solución muy alta, pero sobre todo elegir bien, que la fabricación sea punto a punto, o sea, que sea hecho a medida y hecha para las necesidades de cada persona. Es lo más importante.
Pues Eduardo, antes de despedirnos, que sepan las promociones especiales para espectadores y socios del Club de Amigos: 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Gracias. Muchísimas gracias. Nos quedan apenas unos 5 minutos, se nos van a quedar muchos asuntos en el tintero, aunque estos 5 vamos a repartirlos entre Polonia y Carmen para pedirles a las dos precisamente una valoración sobre esas elecciones en Estados Unidos, cómo va a cambiar el hecho de que Trump vuelva a la Casa Blanca. Pues mira, yo me alegro mucho de que haya ganado Trump, pero sobre todo me alegro de que no haya ganado Kamala Harris, porque me parece que el discurso era antifeminista y me parece que defender el crimen del aborto es lo más machista que puede haber. Entonces me alegro que, teniendo por bandera el crimen del aborto, no haya ganado. Me alegro tremendamente, y porque además sé que esta señora iba a avanzar muchísimo en la agenda pro muerte en Estados Unidos. Yo espero que Trump siga con la misma directiva, la misma dirección que tuvo en los 4 años en los que estuvo gobernando Estados Unidos. Yo creo que de cara a la política exterior era impecable, la economía también creció, el derecho a la vida se fomentó frente a al negocio del aborto y las subvenciones a abortorios. Entonces, ojalá el Trump de ahora sea la continuación del Trump de antes. Y a partir de lo que decís también, han salido figuras dentro del Partido Republicano buenísimas, como Ron DeSantis, como Ted Cruz, que espero que avancen en una agenda pro vida y espero que avancen en la protección de la vida frente a la subvención de la muerte, como estaba haciendo Biden y Kamala Harris, y hacía Obama, porque también decíamos aquí, puede ser que Obama no sea el siguiente, pero su mujer sí, que es una manera de seguir siendo el siguiente, pero poner una pancarta delante, que sería su mujer. Carmen. No voy a repetir lo que ella ha dicho, aunque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Kamala Harris demostró a lo largo de sus actuaciones que no era una persona de izquierda, sino de ultraizquierda. Y el pueblo americano no ha votado a la ultraizquierda, porque Trump no solo ha ganado en todos los aspectos, sino que ha ganado también el voto popular. 5 millones más de votos es una diferencia tan grande que nos obliga primero a respetar la decisión del pueblo americano. Y yo no puedo entender cómo en nuestro país, cuando gana, por ejemplo, un Lula o otro representante de la izquierda, todos son alabanzas, y aquí, sin dejarlo trabajar todavía, ya todas son críticas. Pero no cabe duda que ha quedado derrotado Obama también, porque dio la cara absolutamente por Kamala Harris. Ha quedado derrotado el Partido Demócrata, pero no todos los demócratas están descontentos. Se dice que Biden está contento porque ha sido una clara venganza contra aquellos que fueron traidores con él. Esa es una lección también que tenemos que aprender. No se busca un candidato a última hora, y menos al que era la que era vicepresidenta ya con el mismo Biden. Por tanto, tenemos muchas lecciones que aprender ahí. Yo reconozco no conocer mucho de Trump, porque solo conozco aquello que dan los periódicos, y muchas veces no es todo totalmente ajustado a la realidad. Puede que haya tenido muchos defectos, pero yo estoy convencida de que va a luchar por su país, que Estados Unidos esté fuerte. Digan lo que digan ahora, hablando de la OTAN y de Europa, no va a ser malo para el Occidente y, por tanto, para todos aquellos demócratas, y tiene también una edad y una experiencia que no tuvo en su primer mandato. Y hay que recordar que es el único caso, excepto otro que hubo en 1800 y pico, que gana después de perder otras elecciones y ha vuelto a ganar con ese intervalo. Por tanto, dejémosle que gobierne y a ver qué pasa, y si lo hace mal será el momento de criticar, pero que en este momento incluso me ha sorprendido Faes.
Y aquí lo seguiremos analizando. Lo de FAES se lo contaba ayer la redacción abierta de Xavier Orcajo, Aznar, que considera que no es una buena noticia esa victoria de Donald Trump. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, también visionar los mejores momentos no solo de este programa, sino de toda la casa, y por supuesto el mejor debate de la tarde en la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros mañana puntuales aquí a las 12, como siempre, para seguir dando caña. Que tengan un feliz día y que descansen. Adiós.